Bueno, buenas tardes. Ya con este vídeo cerramos el ciclo del tema del trabajo. Creo que, bueno, lo cerramos y pasamos a otra etapa superior, ¿no? Entonces, si recordáis bien, el vídeo anterior prácticamente estaba toda la mesa de libros que yo me había leído pues desde que tenía 14, 15 años, de todo sobre el tema del holocausto y de las atrocidades que cometieron en Alemania, las atrocidades nazis, ¿no? Y bueno, había muchísimo y leí pues algunos trabajos que me parecieron bastante interesantes, como esta chica Lucía Hidalgo, esta profesora de la Asociación Americana, y bueno, era un trabajo interesante. Yo tenía ahí mis dudas, que ya lo comenté en el vídeo, y luego también pues comentamos también un libro muy interesante de Primo Levi, un judío que estuvo en Auschwitz y que además contaba con sus experiencias y todo eso. Hoy toca la otra parte. Yo creo que hay que ser ecuánime en esta vida y tanto hay que hablar de una parte como de otra. Yo precisamente considero que el pensamiento crítico no es un pensamiento que tenga que tener un pensamiento único, sino que cada uno tiene que tener sus propias conclusiones y llegar a sus propias conclusiones. Entonces, me pareció muy interesante esa referencia que yo hice de las páginas de Muñoz Montalbán, Antonio, Muñoz Molina, exactamente, en donde habla de disculpad que tengo por ahí una perra y hay que tener cuidado a veces. Entonces, en donde hablaba Antonio Muñoz Molina de hay que ver la inhumanidad que hubo, tal. Yo sinceramente considero que también habría que hablar de las otras inhumanidades, en caso de que hayan existido las de una parte, y eso todavía no lo he escuchado. Pero bueno, eso es pura anécdota. Lo que hoy quiero comentaros es que hoy le toca a la parte contraria. Y entonces la parte contraria, sinceramente, no me hace falta tener aquí muchísimos libros y tal, porque lo poco que aquí tengo ya es suficientemente potente para cuestionar y para dejar a un individuo un poco pues en la duda. Entonces, para que nos entendamos, tenemos por un lado a los favorables que existió el Holocausto y existieron los crímenes alemanes. Tenemos por otro lado a lo que voy a hablar ahora, pero voy como primicia, voy a hablar también como un grupo control de los crímenes que cometieron los aliados, no ya durante la guerra, sino justo el mismo día que terminó la guerra. Se llama Otras pérdidas. He aquí el trabajo en versión original, mucho más gordo la versión original, pero este es la traducción española. Pues en otras pérdidas, ahí se habla de pues unas atrocidades de más o menos de 2 millones de civiles y soldados alemanes que se rindieron
y que Estados Unidos, Inglaterra y Francia lo metieron en campos de concentración. Que me tengo que no mostrar, ¿por qué no? No es conveniente, hay que reprimirse. Entonces, estos 2,5 millones de soldados y personas civiles, mujeres y niños, fundamentalmente hombres, y pocas mujeres y pocos niños, porque las mujeres por otro lado ya estaban siendo violadas por los aliados. Ya ahí también hay referencia de 2 millones de violaciones que se permitieron en toda Alemania con las mujeres alemanas. Eso fue terrible. Nadie habla de ello, curiosamente. Bien, en otras pérdidas, como he dicho, 2 millones de soldados y de civiles que se rindieron, pues fueron internados en todos los campos de concentración. Pero uno dice, joder, pero en los campos de concentración, no, es que Auschwitz sería un hotel de 5 estrellas con los campos de concentración que hicieron los ingleses, estadounidenses y franceses, porque los soldados vivían a la intemperie, no tenían dónde refugiarse, si llovía se mojaba, tenían que hacer agujeros para entrar a la hora de dormir y que no le cogiera ese rocío y ese frío de la noche. Bueno, pues de todos esos 2,5 millones de soldados, viene aquí muy bien reflejado en este estudio hecho por militares norteamericanos que tuvieron que sacar este libro muchos años después, unos 30 o 40 años después, porque estaban condenados a muerte si sacaban las verdaderas criminalidades y el verdadero genocidio que hicieron con la población alemana. Se llama Otras pérdidas, porque en los archivos todas estas matanzas y todos estos asesinatos le llamaban otras pérdidas. En total hubo, tanto en la zona de Alemania como en la zona de Francia, más de 1.500 campos de concentración. Curiosamente, más de 1.500 campos de concentración. Esto es una burrada. Estos crímenes no han sido juzgados ni van a ser juzgados porque ganaron los aliados y ellos son los encargados de todo este montaje y de todo este, para mí, circo que estamos viviendo desde que terminó la guerra hasta ahora y promovido por toda aquella prensa subvencionada y prensa pagada como cualquier mercenario que se paga para luchar contra aldeas africanas para quedarse con el oro y con las riquezas. Es curioso porque este libro de Otras pérdidas viene aquí una especie de resumen, y dice, desde el punto de vista norteamericano, de gente honesta, ojo, de gente honesta. Esto estuvo totalmente callado y totalmente escondido y no salió a la luz por un accidente que ahora no voy a contar por cómo se sucedió el accidente para no alargar mucho este vídeo, que tampoco no quiero alargarlo mucho. Pero te dice, 1 de septiembre, Alemania ataca a Polonia. Todo esto es interpretable. 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. 10 de septiembre, Canadá declara la guerra a Alemania. 10 de septiembre. 17 de septiembre, Rusia invade Polonia. El pensamiento crítico diría, bueno, si Rusia también invade Polonia, ¿por qué se le declaró la guerra solamente a Alemania? Porque lo ideal, lo lógico y lo de sentido común es decir, el mundo libre declara la guerra a Alemania y a la Unión Soviética, pero no, solamente declararon la guerra a Alemania.
Entonces hay un libro muy interesante que yo ya he hablado, que sí que aquí pega en este discurso, que se llama La mentira de Ulises. Aquí tengo yo una fotocopia sacada de este libro y dice muy interesante en el prólogo de la edición española, donde habla que el encargado de la embajada, del secretario de Defensa, no de la embajada, el secretario de Defensa, o sea, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal, que hizo un libro que se llama Los diarios de Forrestal, y comenta en el diario de Forrestal, de este ministro de la guerra de defensa de Estados Unidos de aquella época, y aquí viene la explicación por qué Estados Unidos no lo declara la guerra a la Unión Soviética, solamente a Alemania. Y dice lo siguiente: ni los franceses ni los ingleses hubieran considerado a Polonia causa de una guerra, si no hubiese sido por la constante presión de Washington. Bush dijo que debía informar a Roosevelt de que los alemanes no lucharían, y Kennedy replicó que ellos lo harían y que invadirían Europa. Chamberlain declaró que América y el mundo judío habían forzado a Inglaterra a entrar en la guerra. Chamberlain, que era el primer ministro inglés de aquella época, declaró que América y el mundo judío habían forzado a Inglaterra a entrar en la guerra. Está claro que estas declaraciones de Chamberlain le costó su puesto como líder conservador y gobernador de la política del gobierno inglés, y cambiaron a Chamberlain por Churchill. Ya Churchill ya sí que era un siervo más de los intereses norteamericanos y judíos de Estados Unidos. De hecho, comento y sigo, la tesis del aniquilamiento total del enemigo, refiriéndose a los alemanes, iniciada durante la guerra y fomentada después, estuvo íntimamente ligada a la propaganda de crueldades. Esto significa que Estados Unidos sí que tenía ya claro antes de la guerra y durante la guerra y después de la guerra de que había que hacer una propaganda de crueldades alemanas. El profesor Friedrich Green cuenta en su obra Politische Justiz la visita que le hizo en 1945 un representante de los aliados. Al exponer Green, que era el representante Green era el profesor. Dice, al exponer Green los métodos de la propaganda aliada, el profesor Green, a este representante norteamericano, y el empleo científico de la mentira, que ella se hacía, su interlocutor le respondió: veo que estoy ante un experto, dijo el político. Ahora quiero decirle también que soy quien yo soy. No soy catedrático de la universidad, pertenezco a la central de la que me ha hablado usted, es decir, de los servicios secretos. Desde hace meses cultivo esto que usted ha descrito tan justamente como propaganda de atrocidades, es decir, ellos son conscientes, el gobierno norteamericano es consciente de la propaganda de atrocidades, porque lo dice el mismo que representa a esas personas. Con ello hemos ganado la victoria total, es decir, ganan la guerra de la propaganda de atrocidades, mintiendo. Y le repliqué, el profesor, el tío justo, el ecuánime, dice: lo sé, y ya es hora de cesar. Y le dice el de los servicios secretos de inteligencia norteamericano: no.
Ahora es precisamente cuando empezamos. Nosotros continuaremos esta propaganda de atrocidades, la aumentaremos hasta que nadie acepte una palabra favorable hacia los alemanes, hasta que sea totalmente destruida la simpatía que ustedes han tenido en otros países y hasta que los mismos alemanes vayan a parar a tal confusión que ya no sepan lo que hacen. Yo creo que esto, yo creo ya que con esto, sinceramente, ya este vídeo podía acabar. Pero bueno, con respecto a todas estas personas que han sufrido y que quiero dar una visión distinta, otras pérdidas. El libro, que es un libro de documento y bueno, muy fuerte, muy potente. Yo quisiera hablar de la misma manera que en el otro vídeo hablé de Primo Levi, que estuvo allí en un campo de concentración, pues también quiero hablar del contrincante. Esto es como si fuera la clave, ¿no?, de José Luis Balbín, la clave. Por un lado uno a favor y por otro lado uno al contrario. Y entonces aquí voy a hablar de Thies Christoffersen. Thies Christoffersen, este señor. Y os resumo un poquito la vida de este señor. Este señor estuvo trabajando en Auschwitz los últimos años porque él era experto en agricultura. Experto en agricultura. Y entonces allí en Auschwitz, este señor que pertenecía a la SS, que de la rama científica, tuvo como muy bien cuenta en su documento Las mentiras de Auschwitz, cuenta que él pues, fue a Auschwitz y fue para allá, le pusieron a 300 mujeres polacas para que le ayudaran a sus investigaciones de plantas, porque según lo que yo me lo he leído entero, subrayado y todo esto, lo que el gobierno alemán quería era que cultivaran una serie de plantas y de esas plantas pudieran elaborar químicamente el caucho para las ruedas de los coches y las ruedas de los aviones. Entonces este hombre cuenta su experiencia en los campos de Auschwitz. Y claro, este hombre cuando termina la guerra, que yo veo una gran sinceridad, ¿sabe?, ve en las televisiones que si habían gaseado a 6 millones o a 4 millones y tal, y claro, el pobre se queda alucinado porque él estuvo en el campo de Auschwitz y lo que menos había allí era gaseamiento. Todo lo contrario, todas las personas que había allí, él cuenta que vivía en el campo de concentración de Auschwitz, más o menos unas 200.000 personas. Estas 200.000 personas a él le llamó mucho la atención porque todos andaban libremente por el campo de concentración. Prácticamente andaban libremente. Y se quedó impresionado porque no había vigilantes. Los vigilantes estaban fuera, los llamaban una vez al día para el recuento y ya está. Y se largaban a las 7 de la tarde hasta el día siguiente, que lo hacían despertar a las 6:30 de la mañana para que hicieran ejercicio, se asearan, fueran a desayunar y luego ya cada uno a sus puestos de trabajo. Y a él encargaron 300 mujeres polacas. Como él dice muy bien, las 300 mujeres polacas me podían haber hecho la vida imposible, hacer cosas para que mis plantas no salieran adecuadamente, no. Todas iban a trabajar, y luego también cuenta Christoffersen, que es curioso porque había unos economatos en el campo de concentración y que usaban las chicas por una serie de ropa, así tipo, no sexy, pero sí ropa de calidad, medias de seda, etcétera, etcétera, cosas que no tenían ni siquiera las tropas alemanas ni las mujeres de tropas alemanas de allí
de los vigilantes del campo de la SS, que de hecho cuenta aquí una anécdota, que un vigilante maltrató a una presa polaca y le quitó una media de seda para regalársela a su mujer, protestó la polaca, se lo dijo a T.S. Christophersen, este se lo dio a la orden al director nazi del campo de Auschwitz, y este señor fue sancionado, de tal manera que no solo quedó sancionado este militar de la SS alemán vigilante del campo de concentración de Auschwitz, que lo vigilaban desde afuera, sino que lo cambiaron y lo trasladaron a la ciudad de Danzig, curiosamente, y todo por quitarle una media a una presa. Es curioso. Entonces, claro, se queda impresionado de que allí había un orden, había una justicia, y cualquier soldado alemán que se pasara con un preso era totalmente sancionado, que se ha dado el caso que en campos de concentraciones alemanes había algunos soldados de la SS que se pasaron y algunos de ellos fueron fusilados. Entonces, claro, lo que dice Primo Levi a lo que cuenta T.S. Christophersen es que no se parecen nada. Él cuenta aquí que una vez a la semana había películas de cine preciosas, cuenta aquí las películas que echaban, cuenta también cómo había puticlub. Sí, había un puticlub lleno de putas para los soldados. O sea, imaginaros qué estilo de vida había comparado con las atrocidades que cometieron los ingleses, los franceses y los norteamericanos. Y no lo digo yo, ni lo dice tampoco T.S. Christophersen. Esto lo digo yo ahora, después de que salió esto en los años 90. Las atrocidades de los norteamericanos, de los ingleses y de los franceses en los campos de concentración, donde se liquidaron a más de 2 millones de soldados que se rindieron desarmados y civiles. Esto sí que es un auténtico genocidio y un auténtico crimen. Bien, continúo. Entonces aquí habla de que, aquí dice... Aquí durante 15 años se nos había estado mintiendo de las gasificaciones de Dachau, de Burgenland y de Bersen. Cuando este edificio de mentiras se había derrumbado, lastimosamente se continuó mintiendo las gasificaciones de Auschwitz, etc. Efectivamente, porque cuando terminó la guerra, toda la propaganda de atrocidades que se ha hablado aquí, que yo lo acabo de decir, dijeron en un principio que había gasificaciones en Dachau, en Burgenland y en Bersen, dando la casualidad que Paul Raciniel, en su libro La mentira de Ulises, cuenta que allí efectivamente no había. De hecho, ya los periodistas y gente del mundo de las editoriales y del mundo político norteamericano, ya ellos han reconocido que ni en Dachau, ni en Burgenland, ni en Bersen existieron cámaras de gaseamiento. Ahora ya solamente se han centrado en las cámaras de gaseamiento en la zona de Auschwitz y algunas otras más en el territorio, llamémosle, polaco. Curioso. Es decir, van mintiendo, oye, que se coge la mentira. Bueno, no pasa nada, aquí no ha existido. Fue justo lo que yo en el otro vídeo hablé del diario de Hitler. Es decir, todo perfecto, hasta que el historiador David Irving cuenta perfectamente cómo es posible que después del atentado del 20 de julio de 1944 a Hitler, pudiera Hitler escribir con la misma naturalidad que escribía antes del atentado. Ahí se demostró que aunque estuvo el diario con la misma papel de aquella época, tinta, con la misma letra de Hitler, todo fue una auténtica falsificación. Es decir,
que es que no estáis dando cuenta de que están cada vez más para la falsificación. Esto es lo que a mí me llama la atención. Yo no digo ni estoy a favor de una cosa ni de otra, eso lo tenéis que hacer vosotros con vuestro pensamiento crítico, porque sí, os digo una cosa. Dice Platón algo que a mí me encanta. Y dice Platón lo siguiente, esta frase que significa mucho. Ya sabéis que a mí me encantan los filósofos griegos. Ya he hablado de algunos pensamientos de Aristóteles, pero igual que está Aristóteles también está Platón, que eran dos formas distintas de ver la vida. Aristóteles muy práctico, Platón muy metafísico, Aristóteles muy empírico, Platón muy del pensamiento de Kant, es decir, de la metafísica. Y Platón dice una cosa que me encanta. Si se interroga a los seres humanos haciendo bien las preguntas, ellos descubrieron por sí mismos la verdad de las cosas. Platón. Si se interroga a los seres humanos haciendo bien las preguntas, ellos descubrirán por sí mismos la verdad de las cosas. Efectivamente, porque esta frase que yo os he dicho ahora de Platón coincide con una frase muy interesante que dice: los grandes descubrimientos no están en descubrir nuevas tierras, sino en mirar lo mismo de forma diferente. Aquí es donde está la cuestión. Si yo hago la pregunta ¿cómo es posible que existiera el Holocausto y de qué procedimiento se hizo el Holocausto y cómo se pudo matar a tanta gente? ¿Cómo es posible? Pues ese pensamiento, si uno lo mira de forma distinta, como dice aquí, ¿sabes? Mirarlo de forma diferente, una misma cosa, es donde uno encuentra el verdadero descubrimiento de cosas nuevas. Claro, nosotros nos hemos metido, engullido en toda la literatura que yo en el vídeo anterior expuse, y hemos entrado ahí y nos ha engullido. Pero no, hay que salir de ese círculo vicioso, de ese fango, subir hasta arriba y mirar en la perspectiva de los campos de concentración de forma distinta. Y ahí veremos cómo la realidad va cambiando poco a poco, Y no es un tema de odio o dejar de ser odio, eso es una excusa barata. Aquí no hay odio, aquí lo único que hay es quiero saber la verdad, y quiero saber la verdad por respeto a toda la gente que fallecieron en los campos de concentración, porque aquí lo que muy bien están exponiendo todas estas personas que están hablando de que no hubo gaseamiento en los campos de concentración son gente que no son cualquier cosa. Ya os digo, T.S. Christensen, François Duprat, a este hombre lo asesinaron por decir lo que está diciendo de que no existieron. Este de los testigos de Jehová, lo mismo, que además trabajó para la Gestapo dentro del campo de concentración. Tampoco. Henry Roque, lo mismo. Es Rudolf, este hombre, Tijuana Rudolf, lo mismo. Todos han sufrido persecuciones y muchos de ellos lo han asesinado. Robert Ferguson, otro catedrático francés, por negar o por dudar de los campos de concentración, lo mataron también y lo acribillaron. Es una pena a él, a su familia, lo dejaron hecho polvo. Este judío, Joseph Burr, un judío perseguido, golpeado por los matones al estilo de los compulsores del Holocausto, de la Liga de Defensa Judía. Se le negó un funeral en el cementerio judío de Múnich, y todo por darle la razón de que en los campos de concentración típicos que han dicho que había gaseamiento no existía. Es que hay muchísima gente. Arthur Burr, exactamente lo mismo. Pero me quiero centrar, para terminar,
en dos científicos que levantaron la liebre. Uno es el informe Leuchter, y aquí en el informe Leuchter, una investigación de un ingeniero químico, el especialista en hacer cámaras de gas en Estados Unidos para los reos, para las condenas de muerte. Este señor norteamericano que no tiene nada que ver con el nazismo, ni se le parece ni nada, aquí demuestra perfectamente con los análisis químicos del gas ciclón que aquello que había en Auschwitz no se sostenía por ningún lado, no se sostenía, pero él dijo de que además a él, después de hacer todas las pruebas para confirmar lo que él en un principio se dio cuenta, nada a ver las cámaras de gas, que eran las duchas, que decían los judíos que eran las duchas, porque en las duchas era donde se gaseaba, y él fue a ver las duchas y se dio cuenta de que era imposible porque aquello no tenía la construcción ideal para tener allí matanzas, genocidias, en plan criminal y en plan como si fueran churros. Era imposible porque no estaban preparados para que fueran cámaras de gas. Sí que había cámaras de gas para desinfectar sábanas, mantas, ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Este es el informe Leuchter, que va todo contrario a lo que dijo Levi, Primo Levi, y toda la literatura que ha estado existiendo hasta hace poco. Pero uno no solo se queda ahí. Hubo luego un alemán, un chico joven, bastante joven, alemán. Este hombre pertenecía al equipo científico del Instituto Max Planck de Múnich. Este hombre se llama Hermann Rudolph. Hermann Rudolph, en su informe de Rudolph, que hizo un análisis que incluso organizaciones judías la han aplaudido porque es un estudio irrefutable, en donde él cuenta científicamente, paso por paso, contando todo el procedimiento, toda la metodología, todos los análisis que fueron enviados a laboratorios ajenos ni que sabían de qué estaban hechos, para qué se iba a servir todo ese análisis, es decir, en plan neutro, y aquí cuenta detalle a detalle que fue totalmente imposible gasear en Auschwitz, es decir, no hubo ni un gaseamiento. De hecho, por eso me llama mucho la atención aquel juicio que yo se llama Hermann Rudolph. Como daréis cuenta, no me hace falta tener muchos libros para dar un análisis contrario a los vídeos que yo hice la semana pasada. Hermann Rudolph. Pero es curioso porque estas personas, uno dice, bueno, entonces lo de aquello no fue un campo de exterminio, no, aquello no fue un campo de exterminio, aquello fue un campo de concentración, porque la pobre Eloísa Hidalgo, del estudio que yo conté, decía, porque los campos de concentración y exterminio son incuestionables. No, aquí está la madre del cordero. Los campos de concentración sí que no son incuestionables porque existieron, pero los campos de exterminio es aquí donde está el quid de la cuestión. ¿Y qué punto ya para cerrar esto, que es donde rompe todo y donde aquí ya meten la pata hasta el mismísimo, cuando, que yo ya he hablado a veces de esto, cuando en el diario El ABC del 30, creo que es del 30 de junio, donde el Papa Francisco visita, se sienta aquí todo muy teatral, en un sitio donde se supone que aquí había habido gaseamiento, cuando ya aquí ya ha demostrado tanto Hermann Rudolph como Leuchter y como otras personas que no son científicas pero que estuvieron allí,
que aquí no hubo gaseamiento, pero esta gente lo demostraron porque cogieron y rasparon todas las paredes, y en ninguna pared los análisis científicos hechos por laboratorios ajenos a toda esta movida detectaron que aquí no había residuos del gas ciclón, porque el gas ciclón es un gas que se pega a las paredes de una forma azulada, el gas ciclón, y eso dura años, prácticamente casi para siempre. Entonces, si esto es, no hay evidencia científica, da la casualidad que a este papa le acompaña un judío que se llama Aloysius Frost, nacido en 1916, leo textualmente lo que dice el ABC, el ABC, no Devenir Europeo, ni la revista de Fuerza Nueva, no, ABC, y dice: Aloysius Frost, nacido en 1916 en la localidad polaca de Rudnik, marcado con el número 136223 y detenido en abril del 43 acusado de conspiración, fue deportado a Auschwitz el 9 de agosto de 1943 y tras pasar 2 meses en el hospital del campo, sí señores, había 2 hospitales en Auschwitz, y tras pasar 2 meses en el hospital del campo, no un ambulatorio, 2 hospitales, tras pasar 2 meses en el hospital del campo por una enfermedad, fue destinada a la zona donde se inspeccionaban las pertenencias de los prisioneros, informó F. Es decir, que lo curaron durante 2 meses. Yo he estado 15 días en 10 días en un hospital, y yo sé lo que le cuesta al Estado el que yo haya estado 10 días en un hospital. Un pastón. Pues imaginaros lo que le costó al Estado alemán tener a este, por ejemplo, como a otros muchos más. No solo es este, que eran muchos más, como muy bien dice Christopherson. Dice, fue destinado a el sitio donde inspeccionaba las pertenencias, donde él se encargaba de recoger la ropa de los presos que entraban nuevos y le daban las nuevas. Es decir, decirme a mí qué tipo de campo de exterminio, cuando este señor, su único trabajo era quitar ropa y poner ropa. Ni era científico, ni era nuclear, ni era médico, ni sabía secretos de Estado, era uno corriente. ¿Entendéis cómo el sentido común con pequeñas cosas uno puede llegar realmente a la verdad? Pues aquí es donde ya me quedo. Es decir, he hablado del vídeo anterior de la parte que aceptan el holocausto, y aquí he hablado en este vídeo de todas estas personas científicas y personas que han estado también en estos campos. Este es comunista, este no tiene nada que ver con el mundo nazi, y este fue uno de los primeros que descubrieron aquel montaje. Según él, esto está en vosotros, en que tenéis la última palabra. Vosotros son los que tenéis la última palabra, y si alguien da la última palabra bien, consistente, con sentido común, con lógica, pues señores, se lleva el premio de 6.000 euros. Ya me quedo aquí, pero quisiera hacer un anexo, porque este domingo, esta noche, sale en Cuarto Milenio una persona, un científico en el sentido de vista histórico, es decir, un doctor en historia, no es cualquier persona, un doctor en historia, en donde va a hablar de Otto Rahn, un personaje del nacionalsocialismo. Y toda la crítica que Iker Jiménez ha puesto en Twitter diciendo que hoy había esta persona que se llama Javier Nicolás, este doctor en historia,
Se han echado todos los medios de comunicación las manos a la cabeza, por favor. ¿Cómo Iker Jiménez invita a un nazi porque ha estado en CEDADE? Porque, bueno, un periodista de la revista, del periódico El Español, os recuerdo que la revista El Español, dirigida por Pedro JJ Benítez, perdonadme, pero, oye, yo es que lo he visto y como lo he visto, lo puedo contar. Yo he visto a principios del año 90, un vídeo erótico donde una mujer africana se mea en la cara de Pedro JJ Benítez. Fue una prostituta africana y vi lo que le llaman lluvia dorada. Por supuesto, a partir de ese vídeo se separó Pedro J. Benítez con su mujer. Eso fue totalmente censurado, retirado y bueno, ya sabemos ya a quién le trabaja Pedro J. Ahora ya se me ha ido el nombre, el director del diario El Español. Bien, Ramírez, Pedro J. Ramírez. Bien, pues Pedro J. Ramírez Pedro J. Ramírez, él, uno de sus periodistas, hace una crítica a Iker Jiménez diciendo que el cazafantasma de Iker Jiménez, hombre, cazafantasma, o sea, en plan despectivo, se atreve a traer a un neonazi, no sé qué, no sé cuánto, y me hace gracia porque en Twitter escribió uno y dijo, oye, que hay 10 generales de nazis 10 generales nazis que fueron máximos responsables de la OTAN después desde el año 50. 10 generales. Y no solo eso, yo en su día vi y leí un libro, pero que no lo llegué a leer del todo, del general nazi Reinhard Heydrich, fundador de los servicios secretos alemanes de la República Federal de Alemania, llamado Dr. Scheider. Él fue el responsable de las unidades de información de Hitler en Europa del Este. Pues este responsable de los servicios de inteligencia nazi, que estuvo a la orden de la SS y de la Gestapo, en la inteligencia nazi en la parte del este, nada más terminó la guerra, la OTAN y Estados Unidos lo contrató y por supuesto le dio la orden a los alemanes para que organizara los servicios de inteligencia de la República Federal Alemana. Entonces, ¿qué me está hablando este periodista? Por llamarle algo, ten en cuenta que para mí ya esta gente no son periodistas. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que no debemos de ser encerrarnos ahí en la mierda, en la cloaca, en un círculo vicioso. Tenemos que salir, tenemos que tener la mente amplia, tenemos que tener toda una visión global, constructiva, de crítica positiva, porque todo es digno de saber, de tratar, de pensar, de analizar y que cada uno coja sus propias conclusiones. Por eso yo entiendo a Platón cuando dice, si se interroga a los seres humanos haciendo bien las preguntas, ellos descubrirán por sí mismos la verdad de las cosas. ¿Comprendéis? Y ya, para finalizar ya este vídeo, os quiero que además voy a poner en la portada la cara de este periodista de origen judío, es periodista y político ucraniano. Por eso me he vestido para hacerle un homenaje al pueblo ucraniano. Que sepa el pueblo ucraniano que no está solo, pero que piense el pueblo ucraniano que no se deje manipular, Por eso me he puesto de amarillo y de azul, del símbolo de Ucrania. Y este periodista y político ucraniano, Dmitry Gordon, judío,
ha dicho en una entrevista que le hicieron en la televisión ucraniana, dice, la mayoría de los revolucionarios de la historia fueron judíos. La mayoría de los revolucionarios de la historia fueron judíos. Y fueron los judíos los que comenzaron el terror masivo en Rusia, en el Imperio Ruso. Fueron los judíos quienes empezaron a hacer el terror masivo de asesinatos, que por eso el gobierno ruso empezó a liquidarse a judíos, que ahí fueron los de los 80.000 judíos que escaparon de Rusia y que Alemania fue el único país que aceptó a esa deportación de judíos para defenderlo y para darle una nueva vida con dignidad. Pero sigo, fueron los judíos los que inventaron los campos de concentración y fueron responsables de la creación de la Checa. La Checa era la que se encargaba de asesinar a todos los soviéticos que le interesaba a Stalin eliminar, y de la mayoría de los asesinatos en masa. Las ejecuciones de 1937 y 1939, la mayoría chequista, tenían todos apellidos judíos. Para mi vergüenza, dice Dmitry Gordon, para mi vergüenza. Ellos fueron los responsables de los millones de personas y de la selección negativa de la que vivieron allí. Ellos fueron los que se encargaron de hacer genocidio dentro de la Unión Soviética. Los 80 millones fueron asesinados, ejecutados, exterminados o tuvieron que huir entre 1914 a los años 1990. Es decir, que hasta 1990 hubo auténticos crímenes y auténticos genocidios, que fue cuando ya empezó a decaer la Unión Soviética. Con esto lo que os quiero decir es que de qué viene ahora Estados Unidos, Inglaterra y Francia de ir por derechos humanos, por buenismo, y que los alemanes son muy malos, pero no solo que si los alemanes son muy malos, como si le creara a todo el pueblo alemán una culpabilidad. No, aquí hay que saber las cosas, hay que saber criticar, hay que saber separar el grano de la paja. Por eso yo tengo que felicitar a Dmitry Gordon, periodista y político ucraniano, judío, porque si este no fuera judío, no se atrevería a hablar esto en la televisión ucraniana. ¿Entendéis? Depende de quién diga las cosas, pueden ser delitos o no pueden ser delitos. Y la justicia, creo que si la justicia existe, que yo me imagino que sí existirá y que debería de existir, no puede ser de estar de un lado o de otro, sino tiene que estar al lado de la verdad. Y la verdad únicamente se llega con el pensamiento crítico y positivo. Espero que os haya gustado este vídeo y ya a partir de los siguientes vídeos haremos nuevos enfoques y matizaremos algunos aspectos que pueden haber quedado en duda. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y que pasen unos días extraordinarios con la familia y con todo lo que engrandece al ser humano, que es la libertad de pensamiento. Gracias.